Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un saludo, feliz Día de la Independencia a todos los amigos que se están conectando. Este es un espacio del Atelier Pinto, espacio virtual por el momento, porque estamos, bueno, por la situación de pandemia, recluidos todos, y bueno, solamente nos quedó el espacio virtual. El espacio físico de las clases que dábamos actualmente, en cierta manera presenciales hasta que empezó la pandemia, era, bueno, en el barrio de Ringuelet, en La Plata, y, bueno, se vio interrumpido todo esto por lo que está aconteciendo, que es esta situación de pandemia. Entonces, bueno, ya hicimos una transmisión de prueba la semana pasada. Mi nombre es Carlos Pinto, para el que no me conoce, y estamos tratando de dar un poco de vida, aunque sea de manera virtual, a todo lo que es, lo que más nos gusta, que es el arte, el dibujo, el humor gráfico, las historietas, los cómics. Y bueno, por lo tanto, estamos dando esto no solamente para aquellos estudiantes, aquellos alumnos que se acercaban en este barrio platense, sino para, bueno, para todos, porque en este momento estamos tratando de conectarnos, como todo el mundo, haciendo un vivo, una transmisión, haciendo vivos en Instagram o a través de estas plataformas, porque necesitamos, en esta situación de encierro o de confinamiento, bueno, lo que necesitan todas las personas, unirnos de alguna manera, conectarnos, y principalmente conectarnos a través del arte, a través de las distintas disciplinas artísticas, dibujo, pintura, teatro, en fin, lo que uno puede hacer a través de las pantallas en este caso. Por lo tanto, hace mucho que me dedico al dibujo, a la ilustración, a la pintura. Para quienes no sepan, soy profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, que ahora ha cambiado el nombre y se llama Facultad de Artes, que es una muy buena idea. Y todas las semanas, los jueves a las 19 horas, como ya lo hicimos el jueves pasado, vamos a estar transmitiendo con algún invitado, con alguna gente amiga del rubro, compañeros de ruta, en esto de ilustrar, de dibujar, de hacer libros, de trabajar en revistas. Y en esta fecha particular que estamos atravesando hoy, una jornada de fiesta para nuestro país, con digamos, todos los pensamientos que podemos tener acerca y todos los debates acerca de la independencia, de lo que representa para nuestro país, ¿no? Pero bueno, estamos de festejo y bueno, tenemos a alguien que es un amigo, que es alguien que conozco desde hace mucho tiempo, pero cuando digo de hace mucho tiempo, de hace muchísimo tiempo, no de ahora. Y le vamos a dar paso, que es nuestro amigo Marito, Mario Francisco Almaraz. ¿Qué tal, Mario? Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Estás en Avellaneda? Estoy en Avellaneda, sí, sí. Desde acá también saludo, un feliz Día de la Independencia. Y, y bueno, sí, es verdad, nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde que teníamos 5, 6, 7 años. Iba a decir 6, 7, 8, pero... Y entonces, bueno, ahí tenemos una historia muy, muy linda porque vivíamos en el mismo edificio y vos en el primer piso y yo en el sexto. Nos conocimos jugando abajo del edificio y a partir de ahí, bueno, cuando podíamos nos encontrábamos, iba yo a tu casa, vos venías a mi casa a jugar y a dibujar, por supuesto. Y bueno, la anécdota más fuerte es que pasó el tiempo, vos te mudaste, ya adolescente, te mudaste a Necochea y perdimos un poco la comunicación. Y bueno,
sí, yo seguí dibujando y empecé a trabajar en la revista Humor y, y bueno, una de las tareas que tenía era recibir a los dibujantes y bueno, ver los dibujos y- y evaluar un poco y charlar con los dibujantes que llegaban. Y un día me llaman de la recepción de Ediciones de la Urraca y me dice que habían llegado unos dibujantes de La Plata y bueno, eh, por supuesto que subieran al lugar donde estábamos nosotros. Y cuando se abrió la puerta me encontré con vos. Así es. Yo no sabía que te habías dedicado al dibujo y fue una grata sorpresa y bueno, una cosa muy fuerte porque volvimos a reencontrarnos con eso, ¿no? Es cierto que había otra niñez distinta a la que hay actualmente, donde todos los juegos que hacíamos era, bueno, jugar a la payana, a la escondida, al poliladron, y uno de los juegos era dibujar. O sea, nosotros nos juntábamos a dibujar, a ver el zorro o a ver, no sé, los autos locos o Meteoro, Mm. y lo bueno que dibujar era un juego más. O sea, bueno, lo disfrutábamos muchísimo, me acuerdo, y que eso se convierta en una profesión después, que los dos teníamos la certeza de que íbamos a publicar alguna vez. Me acuerdo que lo charlamos varias veces, y me acuerdo de tu mamá que decía, voy a guardar los dibujos porque ustedes algún día van a publicar. Y bueno, la verdad que eso, cuando te encontré en esa oportunidad, ya hace muchísimos años, no me acuerdo ya cuántos, me acuerdo que en ese momento, bueno, vos no me habías reconocido, te dije quién era y yo había visto tus dibujos, que eran firmadas como Marito, pero la verdad, yo miraba la revista y digo, hay un Marito, pero será Marito Almaraz, qué sé yo, no sabía más nada de Mm. vos. Y digo, bueno, por ahí es él, qué sé yo, porque tampoco todo el mundo te decía Marito, o sea, me acuerdo más o menos, eso, algunos te decíamos así, no sabía que lo ibas a adoptar como seudónimo para dibujar. Así que bueno, encontrarme ahí con vos fue una gran emoción y después, ese mismo día, no sé si te acordás, me dijiste, venía a mi casa, vamos a cenar, te presento a mi familia, y bueno, y ahí nos pusimos al día bueno, de muchos años que no nos veíamos. Sí. Y bueno, eso fue una forma que vos de alguna manera tuve suerte porque caí, digamos, con el caballo del comisario, vos eras un jefe de dibujantes, así que rápidamente empecé a publicar. No, bueno, era mérito tuyo eso, era mérito tuyo, eran muy publicables los dibujos y la verdad que sumó un montón a la revista y fue buenísimo, sí, sí, sí. Y de hecho después creo que llevaste dibujos a Humor, porque nosotros teníamos dos redacciones distintas, Sex Humor en un lugar y Humor en otro, Sí, sí. y empezaste también a trabajar ahí, así que eh, fue muy bueno, muy productivo el trabajo. Y bueno, y conocimos a partir de ahí un montón de ilustradores. A mí se me abrió un campo muy grande, más allá de que no sé qué año sería, pero la revista Humor al poco tiempo empezó a decaer un poco y finalmente terminó en el cierre. No sé en Sí, qué eran año sería. los 90, 94, 95, creo que en el 96 empezó a decaer, pero esto sería el 90 y pico, 92, 93, por ahí. Sí. Yo lo que me acuerdo que todos hacíamos dibujos de Menem con el gato en la cabeza. Ya, Y bueno, había tema. este, había muchos temas, sí, 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 sí. Y Sí, bueno, sí. era un momento también difícil porque bueno, pasaban muchas cosas en el país. Es parte de nuestra historia reciente, el testimonio que han quedado de esas revistas. Vamos a ver en un ratito algunas, vamos a charlar, algunas tapas, vamos a ver. Porque creo que lo interesante de la charla de hoy, ya que, bueno, era un día patrio, es el día de hoy, y que se conmemora algo importante en nuestro país, era un poco pensar, y por eso también la invitación a tu persona, cómo influye, cómo relata, cómo testimonia
el humor gráfico, la caricatura, o sea, todas las vertientes que tiene el humor gráfico, el humor satírico, en sus distintas variantes, ¿no? En la tira cómica, la caricatura. A veces, viste, cuando se dice caricatura se engloba un montón de cosas, pero son todas como especialidades distintas, ¿no? Lo que es una portada de una revista, lo que es una viñeta, lo que es una caricatura o una tira cómica. Creo que por todos esos formatos hemos transitado, o por lo menos yo he visto muchas cosas, mucha variedad de tus obras, de tus trabajos. Y también sería bueno decir, aunque no lo vamos a ver hoy, quedará para alguna otra transmisión, que vos sos, además tenés una faceta de artista plástico muy importante. Bueno, gracias, Carlitos. No, es que es así, lo considero Demuestra así. que somos amigos. No, fuera. Bueno, sí, yo, digamos, en el 2000, por ahí, me empecé a dedicar un poco a pintar y a estudiar, y me recibí de licenciado en artes visuales, y bueno, la verdad que me gusta el arte y trato también de expresarlo, y traté de unir un poco algunas herramientas del humor con las de las artes plásticas, de las artes visuales, eh, y de hecho mi tesis en la licenciatura tenía que ver con eso, ¿no? Con la influencia, sobre todo en las vanguardias del siglo XX, del humor o de herramientas de la herramienta del humor, como parte, ya sea en lo visual, o en la manera que tenían esas obras de conmover o de sacudir, porque en definitiva el humor lo que hace ese sacudón del contrasentido, esa cuestión de estar contándote algo y de repente el absurdo te lleva para otro lado y te sorprende y te sacude. Y el arte, bueno, en cierta manera tiene que conmover y es una herramienta la de los dibujos. No sé, se me ocurren los de el grupo Cobra, por ejemplo. Eh, Estas cosas que también tiene el humor de estar cercano a los dibujos de la niñez. Sí. Entonces, esa gráfica, eh, para todo un público que venía de ver el arte impresionista o del arte clásico, neoclásico, las vanguardias del siglo XX, bueno, fueron fuertes con todo ese tema, ¿no? Y, y bueno, pero ya te digo, me parece, volviendo a la herramienta del humor, eh, sí, según el espacio que uno tiene para expresarse, eh, tiene distintas vertientes. En definitiva, en todas tiene que haber un remate de la idea que sea absurdo y que tenga ese contrasentido. Así que nada, a mí me gustó siempre el humor y bueno, la etapa de humor se aprendió mucho, aprendí muchísimo, lo tuve a maicas de maestro, de profesor y de la vida, de todo. Y después, bueno, todos los compañeros que tuve, Emilio Ferrero, Miliardo, Parés, Tabaré, Espósito, sí, Marcelo Lacana, el Flaco García Blanco, que era el director de Sexo Humor. Ellos escribían y hacían humor escrito, y por supuesto también trabajábamos juntos en la parte de creativa, de producciones y demás. Bueno, el mismísimo Cassioli, en fin.
Y Sendra, bueno, Fernando, bueno, nada, un montón. eh, Nada, un montón. Incluso, bueno, todos los. En La Plata hay unos artistas historietistas y eh, ahora me volví a reencontrar a través de las redes con compañeros que tenía en el taller de Alberto Breccia y venía un grupo de La Plata que venía de la facultad. Eran, eran genios, de hecho sí, sí, son sí. genios, son genios. Algunos Sí, conozco, sí, no sé Edu si serían Molina, los mismos, pero bueno, Edu Molina en un momento, no sé si lo llegaste sí, a conocer, creo que ahora está en sí, sí, México. sí, Es que La Plata tiene, digamos, una gran cantidad de artistas por la facultad, por los museos que tiene, por toda la movida cultural y sí, muchos ilustradores y dibujantes también. Entonces, muchos artistas sí, plásticos, bueno, sí, sí, además de los músicos, ¿no? Que acá en La Plata dicen que hay alrededor de 600 bandas y muchos tal vez no saben que Los Redondos son de acá de la ciudad de La Plata, que Virus, bueno, hay un montón de, no quiero olvidarme de nadie, pero son los más conocidos. Y, y bueno, si te parece, vamos mirando un poco algunas imágenes, porque lo que nos permite esta plataforma es que no se transforme en una charla prácticamente radial, sino que además podamos un poco ver algunas imágenes. Bueno, tenemos esta imagen de presentación, sí, 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 sí. un poco por, vos habías trabajado ya esta idea de hacer, eh, ahí te estamos viendo, ahí en situación de análisis y de dibujo. Sí. Y bueno, hubieras trabajado ya en temas históricos, por eso me pareció bueno que podamos charlar hoy. Y bueno, de acá un poco un resumen ampliado de lo que hiciste en tu trayectoria, ¿no? No solamente humor, sex humor, La Urraca, la editorial que tenía todo un conjunto de revistas, que bueno, por lo menos yo en mi adolescencia y hasta la juventud y ya un poco entrando cerca de esa época que te fui a ver, cerca de los 30 años, eh, estaba todavía en auge. Y después, bueno, publicado en Teleclic, El Gráfico, Villiquen, En La Nación, Diario Río Negro, Diario La Prensa, Tribuno de Salta. ¿Actualmente dónde estás publicando? ¿Estás publicando en algún medio? En el Tribuno de Salta, sí, 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 en el Tribuno y en el Batracio de Amarillo, el de Granada, el de España, Ah, en mirá la revista vos. de Javier, sí. Eh, y bueno, y a veces, bueno, algunas muestras, ya te digo, ahora estoy haciendo un poco más, algo de muestras de ilustración, cosas de ilustraciones y de pintura, pero bueno, el humor a mí me gusta mucho y Es lo que te gusta. sí, 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 obvio, sí, claro. Y bueno, y acá Este, estamos viendo una imagen que no quería dejar de oh, recordártela, memorable. que bueno, Esa gorra de arquero tuya era fantástica. que ahí estamos los dos, yo como arquero, Mario, en una pose totalmente forzada, ¿no? Para la foto, Sí, jugando en lo sí, que era un terraplén en Avellaneda, pasaba el tren, que es el Roca, el que sale de La Plata, que exactamente. todavía sale, ya la estación se llama Costequi Santillán en este momento, Sí, ¿no? En homenaje bueno, esos luchadores que lamentablemente tuvieron un mal final ahí en una situación bastante difícil y confusa. Y cuando en esa estación, como te decía, en homenaje a Costequi Santillán, que era la estación Avellaneda, eh, eh, desde ahí se ve que ya ese terraplén no está, o sea, no están esas canchitas, sino que hay estacionamientos y no sé. Bueno, igual y pues, finalmente con vos, hicimos un mural ahí en el barrio, hace poco, hace 3 años tenés, aproximadamente. tenés razón. Y bueno, estamos hablando Maravilloso. un poco de un día patrio y alguien dijo que la verdadera patria es la infancia, ¿no? O sea, ese lugar, ese espacio que queda en el recuerdo para uno como algo, por lo menos para mí, como algo maravilloso, porque fue una infancia muy linda, compartiendo con vos y con
con tanta gente que algunos todavía mantengo contacto, ¿no? O sea, pero bueno, si alguno lo viera, esto seguramente lo van a ver porque tu gente lo ve y seguramente va a quedar grabado en nuestra página de YouTube, que ya la vamos a poner en el aire para que se vea. En YouTube se llama Carlos Pinto Ilustrador, el canal, y bueno, está el programa pasado, y la verdad que nos dio una sorpresa que el programa pasado no era un programa piloto, que no hicimos mucha publicidad, y tuvo cerca de 400 vistas en una semana, de manera que lo compartimos solamente en el Facebook del Atelier y en mi Facebook, en Instagram, y bueno, nos dio una gran satisfacción porque lo que decíamos en el programa pasado, si esto entretiene a alguien, aunque sean 2, 3 personas, 4 personas, bueno, en este momento le sirve a alguien, bueno, es la mejor retribución. Sí, totalmente. Y bueno, yo te quería invitarte a mirar un poco, pensando esta idea de cómo queda el registro testimonial a través de la ilustración, de toda la tradición que tiene nuestro país de grandes dibujantes, de grandes caricaturistas, que ya había en la época de la colonia, ¿no? Porque esto que es de 1824 se considera como la primera obra humorística, gráfica, que se le atribuye al padre Francisco de Castañeda, digamos, un fraile, un padre que tuvo su publicación y varias publicaciones, como unos semanarios gauchi políticos, le decía él, donde había mucho humor, donde había textos que también arremetían políticamente. Es se le considera uno de los fundadores del periodismo argentino, pero que tenía toda una cuestión de sátira y un humor bastante mordaz, que también molestó en su época a los dirigentes. O sea, aparece eso que en este caso no es propiamente una caricatura, es un dibujo, podríamos decir, más bien naturalista, muy chiquito, que dice vive el rey, ¿no? Entonces, se inaugura un poco una tradición satírica, gráfica, donde en realidad no hay ningún personaje representado, pero había que hacer eso en ese momento, ¿no? Claro, además, yo creo que desde esa época hasta la actualidad, el humor a veces se utiliza para poder decir cosas que de otra forma están vedadas o están censuradas. Entonces, de hecho, la revista Humor fue muy, muy fuerte, una herramienta muy poderosa en ese sentido y, y contando cosas muy fuertes que estaban pasando, pero bueno, a través del humor era como un filtro más, pasaban, ¿no? Claro, por un lado tiene esa Y cuestión de la metáfora, ¿no? Que va por otro lado, pero también tiene ese impacto, esa fuerza que tiene lo mordaz, el sarcasmo, ¿no? O sea, la burla, que a veces ha molestado a los políticos. Casi todos estos personajes, digamos, que hicieron una historia, una primera historia en cuanto a las primeras publicaciones de humor gráfico, terminaron presos en algún momento, terminaron con cuestionamientos, y bueno, en algún momento no la pasaron bien. y Yo me de acuerdo hecho, que hubo una... lo último, lo que pasó con la revista francesa Charlie Hebdo fue tremendo. Llegaron a matarlos, morir, murieron dibujantes y historietistas. Eh, hasta yo me acuerdo que la han censurado, digamos, al nivel de, creo que eran unos humoristas dinamarqueses o que les impusieron la pena de muerte, digamos, y no Sí, podían sí, sí. salir de su país. Eh, sí, porque en definitiva eh, el humor también te hace reflexionar acerca de la historia que estás contando y algunos no quieren, ¿viste?
no quieren el pensamiento, no quieren que esté presente la reflexión. Y bueno, es muy poderoso en ese sentido porque no solo permitís, podés divertirte, podés reírte, podés disfrutarlo, sino que además pensar y reflexionar acerca del tema. Y bueno, es Exacto. una bomba, eso es una bomba para ciertos políticos bueno, Además lo gente sacás del que, bronce, ¿no? El bronce, la formalidad, la seriedad, la solemnidad, ¿no? Este, claro, que están, que se construye tanto desde las figuras políticas. Y esto también yo pensaba, ¿no? Que aquellas personas, aquellos docentes, profesores de historia o maestras, gente que trabaja en los colegios, eh, que tal vez este tipo de imágenes la han visto en algún manual, ¿no? Porque yo me acuerdo en los manuales de historia aparecían este tipo de imágenes, como esta caricatura. Acá sí, ya hay una operación de caricaturización, digamos, ¿no? Siempre se juega como en la anterior, que se trataba de un burro, animalizar la cosa, siempre se toma también ese recurso, ¿no? De convertir en animal alguna parte del personaje o hacerlo, darle como un atributo desde el humor, como en este caso, ¿no? Que pareciera como un burro, y digamos que nos saca de esa mirada de San Martín. Digamos, acá lo que pone como un burro es a O'Higgins, ¿no? San Martín con un látigo, claro, llevándolos claro, como ovejas al pueblo de Chile, claro, Tagle pidiéndole plata a Pueyrredón, que era el gobernante de ese momento, y es bastante fuerte, digamos, esto. claro, claro. La herramienta, bueno, eh, em, el humor también está, viste que en España, en Madrid, está esta Fundación de Humor Gráfico Francisco de Quevedo. Sí, sí, sí. Y bueno, el libro del Buscón es un libro muy fuerte de un personaje que relata, bueno, un personaje, una persona muy castigada socialmente, que, que de pequeño queda medio huérfano y demás, y se la tiene que rebuscar como puede en la vida. Y, y bueno, y los relatos son muy caricaturescos, por eso le pusieron el nombre, calculo, a la fundación, y muy sarcásticos, y ponen en ridículo también a la sociedad burguesa y a lo cortesano y todas esas cuestiones. Y, y bueno, y acá también, obviamente, toda la vida hubo situaciones, claro, por supuesto, partidos políticos o de Lino Palacios, claro. Lino Palacio, otro. Da para todo un programa Por- hablar de, porque esto es una historia enorme, sí, ¿no? Te estamos hablando desde enorme. casi que éramos país, ya ha aparecido este tipo de cuestiones de gráfica en su momento bueno, con diarios muy artesanales o semanarios de forma muy artesanal, con Sí, litografías, con técnicas obviamente muy rudimentarias, pero, pero bueno, esto que hablábamos de la animalización, ¿no? De los personajes en un tono de burla, y que varios dibujantes, en el caso de Ilía, terminaron, digamos, llevando esa estigmatizándolo. imagen, claro, o sea, Sí, llevando a que la gente realmente que se asociara esa idea de, bueno, de que era una tortuga, de que bueno, muy lento para tomar decisiones y sí, sí, fue un arma también bastante fuerte, bastante sí, poderosa, que fue utilizada y que si nos ponemos a mirar en la historia reciente también, ¿no? Porque yo me acuerdo, qué sé yo, hace pocos años, Hermenegildo Saba, toda la polémica con él, con los dibujos que él hizo a Cristina, los dibujos que sí. hacía Nick, y de uno, o sea, el humor gráfico se metió en la grieta también, de alguna manera.
Los gatos estuvieron presentes siempre. Claro, Primero fueron peinados, sí, Menem sí, los sí, tenía. es cierto. Claro, bueno, Me si acuerdo nos que ponemos a pensar en casi todos los presidentes fueron asociados a animales. Eso me parece que da para charlar un montón, ¿no? Y sin Sí, hablar, sí. hablemos también del pingüino y, bueno, no me acuerdo si De la Rúa tenía alguna asociación así burlona con algún animal. No, creo que no, creo que Me no. parece que él no, Pero sí, pero la sí, historia argentina fue impresionante todo lo que se hizo de... Landru también era un dibujante que tocaba mucho el tema político. En sí, 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 Tía Vicenta fue una revista fuertísima en el tema de la sátira política, fue muy, muy fuerte. sí, Y, sí, sí. y de ahí Bueno, ahí hablaba salieron, de la morsa, ¿no? Que era Onganía sí, tenés razón, también. sí, sí. Sarmiento en su momento también, Pornstein, que era un gran dibujante de esa época. Y es más, por eso yo recurro a pensar qué herramienta importante que sería para los chicos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando estudiaba en primario y secundario historia me aburría. O sea, la historia le tomé un poco de amor en la universidad ya. O sea, Claro. que veamos estas cosas por ahí, que se puedan ver el relato popular de las revistas, de las caricaturas, de las historietas, es un aporte enorme porque te muestra otra mirada, que no es la mirada del Sí, bronce, sino que es, sí, bueno, tiene mucho mensaje, mucha anécdota, primero que te hace divertir, porque es inevitable, y te hace indagar en claro, eso, porque el chico claro. que ve esto va a estudiar, a ver, bueno, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo hacían esto? Y por ahí recurre a otras fuentes que no son los tradicionales libros de historia, ¿no? O sea, los periódicos antiguos, las antiguas publicaciones. Y acá estamos viendo algo que yo me acuerdo también de los manuales, pero por ahí no asociaba que era alguien que era Backel, Hipólito Backel, un litógrafo, un europeo, que vino para estas tierras y que le llamaba la atención ciertas cosas que acá eran muy comunes y que él retrataba en distintas escenas, y obviamente acá ya hay una exageración, ¿no? O sea, que hay un recurso humorístico, que ya no es solamente retratar algo, sino que en todos sus trabajos va mostrando una intención. ¿Por qué? Porque forma parte de lo que se llaman los pintores viajeros, pintores europeos. Recordemos que no existe la fotografía en ese momento. Claro. Entonces, el registro visual que había bueno, un viaje de otras tierras lejanas, como en ese momento el virreinato, nuestro país, como de otras latitudes, que la registraban los dibujantes, o sea, y la reproducían con litografía en carpetas que en su regreso de sus viajes a sus tierras, cuando volvían a Europa, como ocurrió con este artista, y para él lo raro era ese tipo de cosas. Entonces, tal vez no era para los porteños de la época nada raro, pero la intención o su mirada, su forma de mirar, su forma de captar la realidad, era esa, ¿no? O sea, prestaba atención a lo que a él le llamaba la atención. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, la exageración y desde el punto de vista del arte era bastante desafiante, ¿no? Aparecer con estas ilustraciones, porque este, para la cultura general, en ese momento el arte era el arte mimético, era el arte de lo que se veía, había que representar las cosas tal cual eran y de repente estas cosas eran muy, yo creo que bastante modernas, ¿no? Bastante futuristas, para llamarlo de una manera, Sí, la pero verdad que son alucinantes. claro, Y además tienen un grado de detalle que te ponen en un clima que es, bueno, un clima, una atmósfera que te pinta realmente cómo era la ciudad, cómo era la arquitectura. Esta me parece extraordinaria, ¿no? Porque acá realmente sí hay una exageración, hay todo sí, total. un planteo humorístico en esto.
O sea, totalmente. tiran abajo una pared para que pase el peinetón, es fabuloso. Fantástico, sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, como decís vos, ¿no? Volviendo un poco al tema de la docencia, eh, yo creo que para eso también es importante, es una herramienta importante el humor. Si bien nosotros, los humoristas gráficos, no estamos, a veces nos relacionan con el humorista de monólogos o de gags, y nos piden que hagamos chistes en las reuniones y no lo Sí, logramos hacer, porque nuestro soporte es otro, es el del dibujo, es el de la hoja. Sí creo que la mejor manera de contar cosas, o una más y una buena manera de contarlas, es a través del humor, porque, porque permite hacer más amena la cosa, y, y en el caso de la historia, yo pensé en su momento cuando hicimos Humor por el Bicentenario eh, que iba a servir también para eso, si bien los chistes, eh, digamos, los chistes tienen su historia propia, pero tocan temas en particular que, como decías vos, invitan a, bueno, a ver de qué estaban hablando. Vamos a ver un poco más, a ver de qué se trata. Y, y bueno, me parece que por ese lado también es interesante. seguro, claro que sí. Y bueno, y acá nuestra historia reciente también podría abordarse con, bueno, ediciones de La Urraca, revista Humor, donde vos publicaste, donde yo también tuve esa oportunidad. Y estas eran las tapas una de las tapas que yo veía de alguien que lamentablemente falleció hace pocos días, que era Izquierdo Brown, un Ujú. dibujante en caricaturista extraordinario. Tremendo, tremendo. Caricaturas de Monzón, Sofovich y Tito Lecture. Eh, Sí, Increíble. era un maestro y le daba una impronta muy, muy particular a la revista, muy característica. O sea, eh, vos mirabas un dibujo de él y era humor, era la etapa de humor. Después pasó lo mismo con Cassioli, pero bueno, me parece que era tan fuerte la imagen que uno la asociaba enseguida, ¿no? El dibujo de él con las tapas de la revista. Y Fue después había un muy... trabajo en equipo, porque él hacía por ahí los dibujos y los pintaba Nine o Cassioli o inclusive Sí, Fortín. O sea, un trabajo interesante en equipo que se hacía. sí, 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 sí. Qué nombres, qué maestro, Uh, ¿no? Qué y Fortín maestro. era un gran caricaturista también. Es Yo fabuloso recuerdo toda la páginas obra de de... Raúl. Sí, sí, yo recuerdo eh, y, páginas de él y- impresionantes, sí. y no todos los platenses conocen a Raúl Fortín, y bueno, que también vive mucho tiempo acá en la localidad de Berisso, y no todos lo conocen su obra y las distintas facetas que tuvo su obra. No solamente las tapas de humor, sino las historietas, Protección al Menor, que era una historieta que también él hacía, Sí, las eh, ilustraciones infantiles en UMI. en UMI. ¿Te, te acordás de la revista UMI? Era una revista dedicada a los chicos y chicas, a los niños, y él dibujaba unos animales que eran impresionantes, eran alucinantes, sí, unos dibujos hermosos. Eh, este es mío, sí. Bueno, primero principal surge un tema y después sobre el tema hay que buscar lo que yo te decía, el contrasentido, el absurdo. Eh, Siempre y cuando el remate del chiste, eso digamos técnicamente es algo así, el trabajo del humor, ¿no? Hablar de un tema y después rematar con algo absurdo que tenga que ver con ese tema, ¿no? Por supuesto que no sea algo descabellado, que tenga que ver con lo que veníamos contando, pero
el contrasentido es eso, ¿no? Es algo absurdo de lo que venimos contando, que remite a eso, pero que es una cosa que se va para por cualquier otro lado. Y bueno, en este caso en particular, el chiste ese tiene que ver con lo que el desastre que estamos viviendo de este virus que nos tiene a maltraer, que nos trastocó todas nuestras costumbres. Y, y bueno, hasta el punto ese de tener que llevar la cara todo el tiempo con tapada, con el barbijo, y, y bueno, de ir más allá, como este dibujo del cuidado, de perder de vista que, que había, el peligro estaba en otro lado, ¿no es cierto? Eh, pero uno se obsesiona, ¿no? Lo del barbijo fue una cosa que a nosotros ya nos llamaba la atención cuando lo veíamos en Oriente, en Japón o en esos lugares, pero eh, bueno, ahora nos tocó a nosotros y no, yo no me termino de acostumbrar de andar por la calle con el barbijo y de ver toda la gente con el barbijo y de cosas que son hasta eh, perder, no poder ver la sonrisa de alguien. Bueno, tocó cosas muy fuertes, ¿no? Eh, Sí, no exactamente. poder no poder Pero acá abrazar vos estás trabajando, digamos, no sé, por ahí, sin saber nada de psicología, se podría decir que es una especie de catarsis, ¿no? Todo, todos estos chistes que son hasta de humor negro, diríamos. Es que a uno le pasa, creo que no escapa, el humorista no escapa de la realidad. Y, y sí, siempre lo que decimos, o generalmente los humoristas, cuando hablamos que ahorramos bastante en psicoanálisis, este, porque lo podemos, podemos llevarlo para ese lado y con eso calmar nuestra neurosis. Pero sí, sin duda, uno, bueno, de hecho, Freud trabajó un capítulo entero, un libro entero de chiste y su relación Sí, con el sí, inconsciente. es Entonces, cierto. es una forma de sacar a la luz cuestiones del inconsciente, como son los sueños, como, bueno, en el arte, el surrealismo. Evidentemente es maravilloso porque a veces uno mismo se sorprende eh, con una idea, con algo que está haciendo, con algo que está dibujando, o que por ahí el inconsciente se adelanta a- y entonces aparece una idea que la transmitió, se la transmitieron a la mano de alguna manera y salió el dibujo y de repente uno lo ve y dice, pero esto es como apareció acá, ¿no? ¿Cómo salió? Esto Sí, puede sí, ser un sí. chiste, de acá puede salir un chiste, ¿viste? Yo un ejercicio que tengo, bueno, lo hablábamos antes, de todas las cosas que uno tiene que tirar, porque uno empieza a dibujar y a alargar, a tirar, pero a veces yo hago cosas y las dejo, y me gusta volver al tiempo porque eso me permite este, poder pensar un poco más sobre eso que hice, no estar tan encima, ¿no es cierto? Y al tiempo verlo y ahí surgen cosas. Este dibujo a mí me gustó muchísimo. Tiene sus años, ¿no? Digamos. Tiene muchos eh, años. Nunca lo publiqué en ningún lado, lo mandé a concursos, pero claro, bueno, acá está lo que decíamos de que podemos contar historias muy fuertes, mostrar realidades muy crueles, muy fuertes, a través del humor, y en definitiva esto aparece de otras formas, ¿no es cierto? En un spot de televisión, un spot publicitario, o puede aparecer de distintas maneras, y uno dice, pucha,
están diciendo esto y en realidad está pasando esto otro, ¿viste? Te están, porque también tiene eso, el humor gráfico de develar cosas, ¿viste? O de mostrar cosas, Exactamente. De ¿viste? denunciar. Que están ocultas, ¿viste? Claro, claro, claro. Este es muy Bueno, vigente. Bolsonaro, bueno, sí, es una cosa tremenda. Eh, y este lo hice eh, en solidaridad con un dibujante o varios dibujantes, no sé si creo que de Globo, que fueron censurados Ajá. eh, por los chistes que estaban haciendo. Y bueno, la verdad que la están pasando muy, muy, muy mal y a veces eso pasa también, ¿no? Que eh, hay un dibujo que yo hice sobre el tema de los que se quejaban de la cuarentena, de que no podían salir. Y el tipo, bueno, pasaba un tipo que había salido y le decía a un hombre que estaba en situación de calle, que le estaba diciendo, yo hace 60 días que no salgo de mi casa. El hombre de situación de calle dice, yo hace 40 años que no puedo entrar a una. A veces no es un chiste, pero es algo que tiene que conmover, que tiene que movilizar. Y justamente los brasileños, muchos brasileños, eh, lo fueron compartiendo Ujú. porque eso yo lo había publicado en Facebook, y se compartió muchísimo, pero como decirte, no sé, 200 y pico de veces, para mí era un montón, porque bueno, yo calculo que eso se replicaba en cada una de las personas, pero eh, esa es otra de las cuestiones que ya que estamos lo podemos agregar. El humor tiene que estar en el momento justo. Esto que está mostrando ahora tiene que ver con un trabajo que hicimos en el Ministerio de Economía, en la Coordinación de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural. Nosotros lo resumimos generalmente como patrimonio cultural porque es muy largo el título. Eh, Ahí hay un taller de restauración. Yo trabajo ahora actualmente ahí en la coordinación. No soy restaurador, pero trabajo con la parte de fotografía, hago fotografía de restauración, de los procesos de restauración. Y de vez en eh, cuando puedo, hago algo referente al dibujo, ilustraciones, y en este caso, en 2010, con el Bicentenario, pudimos plasmar esta idea de graficar con humor cuestiones de la historia argentina y nos juntamos con muchos dibujantes, incluso bueno, de acá, por supuesto, de Buenos Aires, pero también de otras provincias. Eh, Bueno, tuve la y suerte que me invitaste. por supuesto, no podía faltar, y maravillosos trabajos, y bueno, sí, lo recordaba, fue una linda experiencia. Sí, hermoso, Eh, hermoso. la muestra después empezó a recorrer las provincias porque, bueno, la idea era que tuviera esa característica federal de ilustradores y la muestra pudiera participar en distintas provincias. Bueno, este es un trabajo de Maicas, que bueno, un maestro del, del- de- del humor gráfico, de la vida, para mí fue el maestro, amigo, maestro, y tuve la suerte de poder tenerlo ahí en el libro y en la muestra. Eh, Maika es un personaje espectacular, ¿no? Que muy querido por todos los dibujantes, humoristas y... Recordemos que Maika, por ahí alguien no sabe, falleció, se va a cumplir un año de su fallecimiento. Ujú. Vino a La Plata en varias oportunidades. Vino a una comiquería que se llama Cramp, que está acá en la ciudad de La Plata, y vino al atelier nuestro, o sea, vino Era con un Pipi fenómeno, Espósito a iba dar a una todos charla a la lados. facultad, y yo le dije, o sea, fue a la facultad y
y conocí a algunos de los muchachos que organizaban la charla de Pipi Espósito y de Maicas ahí en la facultad. Yo no podía ir en ese horario, pero les digo, bueno, por ahí puede venir Maicas al atelier mío a comer algo, compramos algo, un sándwich de miga, un vino, algo, y no tuvo problema en venir. Y me pareció increíble la humildad, ¿no? La sencillez, la buena onda. Y bueno, me firmó un libro de lo que estaban promoviendo con Pipi y me hizo un dibujo, recordándolo acá en este espacio con Marito, también ilustrador y humorista gráfico, entre otras revistas de la revista Humor. Digo porque se va sumando gente y... Qué lindos esos dibujos, Carlos. Y esto es bueno, la muestra que vos organizaste. Sí. Permitime decirte que ahí se ve también esos nenes que vos desarrollás tan impecablemente en tus ilustraciones para libros infantiles. Porque bueno, eso también es otra parte tuya de ilustración que es maravillosa, ilustrando cuentos y con esa gráfica para libros infantiles que es maravillosa. Y acá también lo pusiste en práctica eso. Sí, bueno, gracias por los elogios, Mario, pero el tema es, cuando nosotros éramos chicos y dibujábamos, me acuerdo que por lo menos yo lo que quería era dibujar superhéroes, o quería dibujar, no sé, historietas de cowboy y ese tipo de géneros. No pensé en dedicarme, no sé, nunca pensé hacer chistes tampoco, nunca pensé hacer ilustración infantil. O sea, yo quería hacer dibujo más bien realista, o me gustaba, qué sé yo, Tarzán, bueno, ese maravillosos dibujantes que hicieron a Tarzán, ¿no? O sea, era una época también de grandes dibujantes en Editorial Columba, sí. Me gustaban un montón de ese tipo de publicaciones de Tony, D'Artagnan, qué sé yo, García Seijas, tantos que había, Villagrán, que hoy es mucho más fácil por internet, por las redes sociales, que no había nada de eso, y era armarte la carpeta. Yo me acuerdo que había que armarse la carpeta para ir a una editorial. Claro. Aparte había técnicas te decían, mira, armate la carpeta, pero no le lleve todo, porque si vos le llevas 200 dibujos, el tipo se va a cansar y no te va a dar bola. Llevale lo justo y necesario. Así que había todo una técnica de cómo mostrar, sí, esas cosas que en la época nuestra no... Bueno, acá en La Plata, ir allá a Buenos Aires, hacerte el viaje, no sé, llamar, hablar con alguien o tocar timbre en la editorial y llevar con tu carpeta, era toda una cuestión que no era fácil. Por ahí ustedes lo tenían un poco más a mano, pero el hecho de ir, siempre te parecía que a la carpeta le faltaba algo. Yo me acuerdo que me encontraba con colegas, che, ¿y cómo va? Y sí, voy a ir un día a Buenos Aires. ¿Y qué estás haciendo? Y estoy armando la carpeta. Y ese armando la carpeta podían ser de, no sé, 5 años, ¿viste? O sea, había gente que, y yo también, tardé años en armar la carpeta y nunca iba, porque te daba miedo, en realidad. Y otra cuestión anecdótica con respecto al dibujo y a la niñez. Yo me acuerdo que mi vieja, nosotros vivíamos en Avellaneda, mi abuela vivía en Belgrano, por ahí por Amenábar y Echeverría, por ahí, y mi vieja la iba a visitar los fines de semana. ¿Y qué hacía? Lo llevaba al nene, y yo me moría de aburrimiento, porque no era un departamento y no había manera de jugar con nadie, no conocía a nadie. Y mi abuelo, que había fallecido, era maestro mayor de obras, y tenía su tablero, había quedado su tablero, y su radio Espica. Entonces yo qué hacía, me ponía el partido en la radio Espica y me ponía a dibujar las jugadas. Dibujaba las jugadas del jugador. Y con el tiempo terminé haciendo lo mismo, pero para publicar en el gráfico, para publicar mis dibujos en el gráfico. Tenía que poner la radio porque en ese momento nos daban los partidos en directo, ponía la radio y de lo que escuchaba hacía el humor y nada, cosas que, viste, te
te traen a tu niñez, ¿viste? Totalmente. Cosas increíbles. Bueno, yo me acuerdo que nosotros jugábamos a dibujar, justamente como contás vos, partidos, relatar en historieta un partido de fútbol. Sí. Y entonces vos tenías que, bueno, en un momento dibujando, y bueno, pero ¿cómo relatás 90 minutos con cuadritos? O sea, tenés que hacer, no sé, una cantidad enorme de páginas. Y me acuerdo que el recurso que yo encontré era cartelito y decía 10 minutos después, o Claro, la siguiente jugada. Y eso es lo que claro. se llama técnicamente un elipsis, ¿no? O sea que hasta hace poco tiempo lo dábamos en la facultad. Entonces yo digo, en las clases con nuestros estudiantes. Entonces digo, esto yo ya lo hacía, pero sin saber que era eso, era porque aparecía el problema narrativo. Entonces, ¿cuántas cosas, ¿no? Cuando vos ves un nene jugando con un lápiz o jugando con otra cosa, tal vez que está cantando, que está actuando, bueno, como decís vos, yo también me pasaba eso, que mi mamá o mi abuela me llevaban a la casa de una tía o de alguien y me aburría, y ahí era donde inventábamos todas esas cosas, ¿no? Con, bueno, muchas menos cosas de las que hay ahora, pero que igualmente hay muchos chicos que dibujan y que está bueno que se estimule eso, porque, Sí, bueno, más en este totalmente. momento, ¿no? Y esto, bueno, también forma parte de esa muestra que vos me invitaste, una situación que me imaginé de San Martín, ¿no? Que Claro, cómo uno justamente dijo también esa frase. cómo uno puede traer, que era un poco la idea también, ¿no? A veces de traer la historia a la actualidad, ¿no? Si cómo pasan cosas que tienen que ver o que rozan cuestiones de nuestra historia, ¿no es cierto? Así que sí, estaba fantástico, Sí, y que en fantástico, muchos casos fabuloso. los problemas siguen siendo los mismos, ¿no? Todas las semanas vamos a tener una charla como esta, bueno, forma parte de algo que creo que esta situación nos plantea, que es volver al arte de la conversación. Estuvimos hablando de arte y qué interesante es que volvamos, a veces la tecnología, paradójicamente, Sí. eh, el vértigo de las actividades, los trabajos, las obligaciones, nos hacen que tenemos poco tiempo para compartir, para ver, para charlar con un amigo. Parece fundamental poder debatir ideas y poder compartirlas. Eh, Así que yo agradecido, Carlitos, de esta charla que me emociona y bueno, te cedo la palabra. Bueno, sí, igualmente siempre verte trae todos esos recuerdos y todo ese afecto que tantos años, que bueno, no sé ya cuánto, no quiero hacer la cuenta, pero son muchos y hablamos de que yo andaba en triciclo cuando te conocí, así que, y bueno, no andaba en triciclo hasta los 10 años, tendría 6 años, pero bueno, uno Sí. siempre recuerda Además, la niñez de esa manera. la tecnología, digamos, también tiene sus cosas muy buenas, permiten esto, permiten poder saludar a parientes que no puedes ver por este tema de la pandemia y la verdad que también es fantástico. Bueno, yo quiero agradecerte y felicitar a ustedes, a tu equipo, de docentes, todo lo que hacen, los libros ilustrados, todas esas muestras que hacen que son fantásticas. Eh, y a la gente de La Plata que es fantástica, son artistas espectaculares y bueno, siempre tuve muy buena experiencia cada vez que conocí a los artistas de La Plata que son fantásticos, la verdad. Y la universidad también es muy buena y de ahí salen y hay docentes muy valiosos y hay equipos muy buenos, así que quería decírtelo y para que vos se lo transmitas también a tus compañeros y a tus alumnos. Muchas gracias. Bueno, Y sí, bueno, y son muy recordados porque también nosotros en su momento, por primera vez, año 89, 88, si mal no recuerdo, te invitamos a dar una charla. Fuiste parte del primer curso de humor gráfico que se dio en la facultad, hoy Facultad de Artes, y eran géneros o disciplinas que no entraban en la cuestión académica.
formaste parte también de esa movida que en su momento terminó Rep, y bueno, Conrado Geiger, gente que trabajaba el tema del humor en medios, y se dio ese primer curso de humor gráfico que fue a abrir un camino que hoy en la facultad se habla del humor gráfico, bueno, como te decía, fue en su momento Maicas, y bueno, en algún momento también te vamos a invitar a vos seguramente. Así que bueno, muchas gracias, Mario, un gran abrazo, saludo a toda la gente de Avellaneda, un abrazo muy grande y bueno, que brindes por la independencia. Muchas gracias, un abrazo, Carlos, un abrazo grande, saludos. Nos vemos. Bueno, y nosotros vamos a ir despidiéndonos, vamos a ir cerrando esta segunda transmisión. Muchas gracias a la gente que estuvo mirando. Acuérdense que esto queda en nuestro canal de YouTube, el canal Carlos Pinto Ilustrador. Tenemos la página del Atelier, donde siempre ponemos novedades, Atelier Pinto, por donde se transmitió esto. Y bueno, muchísimas gracias, festejen el Día de la Independencia, cuídense y nos vemos la semana que viene, el jueves, a las 19 horas, por la página de Facebook Live de Atelier Pinto. Un gran saludo.